Lucas capítulo 20, si tiene su Biblia, vamos a Lucas capítulo 20. Hemos estado en una serie bastante larga y yo creo que hemos aprendido un montón, ¿no? Lucas pues habla mucho acerca de los desamparados, habla acerca de los menos valiosos dentro de la sociedad y cómo el Evangelio llega a ellos, pero también Lucas habla acerca de que el Señor también llega a todas las esferas, el Señor llega a los ricos también. Veíamos la vida de Zaqueo como ejemplo, tantas cosas que vemos en este libro. Yo espero que esté siendo de bendición para usted. Hoy vamos a hablar acerca de Cristo Jesús como nuestra roca. Recuerdan que la semana pasada estábamos hablando que Cristo Jesús entró a Jerusalén por primera vez. Él estaba haciendo un largo viaje hasta llegar a Jerusalén y ahora Él entró a Jerusalén y va a vivir la última semana de su vida. Así que hoy prácticamente estamos en el día lunes o martes de la última vida, de los últimos días de la vida del Señor. Y lo que vamos a ver es interesante porque Él, aun cuando sabe que son los últimos días de su vida, Él está haciendo algo importante. Y yo estaba pensando, yo siempre he tenido pensamientos locos en mi vida, y por vivir en una familia religiosa, pues de repente se me venían pensamientos así. Y yo decía, si un día a mí me toca morir, y yo sé el día en que voy a morir, por ejemplo, si me dicen, tienes 7 días de vida, ¿qué es lo que yo haría? Eso es lo que pensaba yo de niño, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, yo me reuniría con mi familia, yo comería las cosas que más me gustan y disfrutaría al máximo. Y esa es la pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes. Yo sé que tal vez no son tan locos como yo, pero si les dijeran, porque hay casos, ¿no?, de enfermedades ahora, y dicen, vas a tener un mes de vida. Pero hay personas que, bueno, dicen, yo me voy a reunir con mi familia, yo voy a hacer un viaje de safari a África, esos son los últimos días de mi vida, tengo que aprovechar, voy a comer las cosas más deliciosas que me encantan en esta vida. Cualquier respuesta es válida, ¿no? Pero yo recuerdo los últimos días de la vida del abuelo de mi esposa. Yo llegué a esa casa y él estaba ahí y él tenía oxígeno todo el tiempo. Y él estaba un día comiéndose una hamburguesa gigante. Él tenía una enfermedad, él sabía que le quedaban pocos días, así que él decidió disfrutar los últimos días de su vida. Y wow, yo cuando lo vi dije yo, ha de estar muy buena esa hamburguesa. Se veía que comía con tanto gusto. Cuando estamos hablando de la vida del Señor, Él sabe de que estamos en lunes o martes, Él sabe que el día viernes Él va a ser crucificado, Él sabe que sus días están contados, y yo quiero que usted vea qué es lo que a Jesús más le importa en su vida, en los últimos momentos que Él está pasando en esta tierra. Así que en los últimos 4 días de su vida, nosotros vemos lo que Él está haciendo en el versículo 1 del capítulo 20. Dice, aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a Él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Muy bien, Él enseñaba a la gente, dice, ¿verdad? Él está en el templo, Él está en el lugar más sagrado para los judíos. ¿Y qué está haciendo Jesús ahí? Lo que nos dice este primer versículo es que Jesús les anunciaba ¿el qué? El evangelio. ¡Wow! Jesús está en los últimos días de su vida y lo que Él está haciendo es anunciando el mensaje más importante por el cual Él vino a este mundo. Él no pierde ni un momento, Él no pierde ni un segundo. Él dice, para esto vine a esta tierra y no voy a perder mi tiempo, voy a vivir mi vida hasta el último segundo anunciando el mensaje por el cual yo vine. Yo creo que esto tiene mucha enseñanza para nosotros, ¿no? Hablábamos la semana pasada de que la gente anda en busca de paz, que la gente necesita esa paz, que se encuentra en una sola persona, en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que la gente necesita
querida iglesia, es escuchar el Evangelio. Eso es lo que la gente necesita cuando hablamos de que la gente necesita paz. Entonces, decimos que Cristo está enseñando el Evangelio en el templo y decimos de que Él amaba tanto a las personas que les mencionaba este mensaje. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué es para ustedes el Evangelio? Porque si yo digo, bueno, hermanos, prediquen el Evangelio, todo el mundo puede salir con ideas diferentes de lo que es el Evangelio, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen, yo le hablé de Dios a la persona, pensando ellos que ellos le anunciaron el Evangelio a la persona, pero realmente no anunciaron el Evangelio porque dijeron, Dios te ama. Todo el mundo sabe que Dios nos ama, pero ese no es el Evangelio, es parte del Evangelio, pero el Evangelio completo no lo es. Entonces, veamos qué era lo que Jesús anunciaba. Bueno, lo que es el Evangelio es que el Evangelio son buenas noticias, ¿no? Pero para recibir las buenas noticias, nosotros necesitamos primero saber cuáles son las malas noticias. Así que déjeme decirle pues 4 pasos de lo que es el Evangelio. Y es que el primero es que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo que creó al hombre a su imagen y semejanza para que este hombre le conociera y le disfrutara para siempre. Así que vemos en los primeros capítulos de Génesis, el hombre tenía armonía con Dios. Ellos se comunicaban, ellos hablaban, ese era el diseño, pero esa armonía se interrumpió por la causa del hombre mismo. La humanidad desobedeció y rompió la relación con Dios. Y esa es la segunda parte del Evangelio. Que la relación con Dios está rota. Porque el hombre decidió rebelarse ante Dios y cometer pecado. Entonces el hombre merece ahora la condenación, el castigo de Dios. Y merece de que Dios mande a todo el que ha cometido pecado al infierno. Porque el pago por haberle fallado a un Dios eterno es un castigo eterno. Entonces, esa es la segunda parte del Evangelio, pero aquí viene la parte gloriosa, que para rescatar a la humanidad de la condenación eterna y volvernos al amor de Dios, a esa relación que existía en un principio, Dios envió a su Hijo para que éste se hiciera pecado, para que éste pagara por los pecados del mundo. Entonces, para que éste sufriera la condenación que nosotros deberíamos sufrir, Él se fue a la cruz en nuestro lugar. Y no solo eso, Él fue sepultado y dice que al tercer día Él resucitó. Se presentó ante muchas personas que lo pudieron ver y por eso es que nosotros tenemos esperanza. Entonces, nosotros a través de Cristo Jesús ahora podemos tener paz para con Dios. Pero para eso debe haber una respuesta de parte de las personas. Simplemente decir, simplemente escuchar estas buenas noticias no es suficiente. El hombre debe responder a estas noticias, a estas buenas noticias. Entonces, para recibir la nueva vida, para tener la vida eterna, para tener comunión con Dios, Dios requiere que las personas confiesen su pecado y que se aparten de él y que le sirvan a Dios como su Salvador. Ahora, hay muchas personas diciendo, yo tengo el Evangelio en mi vida. Hay muchas personas diciendo, sí, yo soy salvo. Pero cuando nosotros examinamos esta última parte del Evangelio que dice, confesar tu pecado y apartarte de él, seguirle como tu Salvador, ahí es donde las personas no concuerda lo que ellos están diciendo. ¿Sabes lo que significa confesar tu pecado y apartarte de él? Que antes tú ibas en esta dirección, pero ahora Dios ha hecho una transformación y caminas, en vez de ir para aquí, caminas hacia Dios. Antes no nos importaba pecar, ahora nos dolemos cuando pecamos. Antes hacíamos lo que nos placía, ahora hacemos lo que le place al Señor. Ese es el Evangelio. Entonces, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, yo quiero decirle algo importante. No es la historia de mi vida
la que va a cambiar el corazón de la gente. Puede ayudar, pero si tú le dijiste a una persona la historia de tu vida, no le predicaste el Evangelio. Puede ayudarte como introducción, puede ayudarte como un ejemplo de transformación de parte del Señor, pero si no le hablaste a la gente de que en una vez hubo una relación con Dios y esa relación fue interrumpida por el pecado de ellos mismos, que ellos necesitan un Salvador para poder ser salvos, necesitan arrepentirse, creer y luego vivir una vida para el Señor, ellos no recibieron el Evangelio si no les dijiste todas estas partes. Entonces, para mí es muy importante decirle esto, porque si usted dice, es que yo no sé cómo compartir el Evangelio, o yo tengo temor de predicar el Evangelio, es sencillo. Dile estas 4 partes, que el hombre tenía comunión con Dios, que esa comunión fue interrumpida por el pecado, que Dios en su misericordia mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, que se arrepientan de sus pecados y que ahora se vuelvan al Señor. Es así de sencillo. Y el Espíritu Santo va a dirigir tus palabras. Dice que a veces no sabemos qué decir y que Dios va a poner en nuestros corazones o en nuestras bocas lo que debemos decir. Así que esas son las buenas nuevas que nosotros debemos predicar. Así que ya no tenemos excusa, ¿no? Todos sabemos lo que es el Evangelio. Ahora, si hay alguna persona aquí que dice, bueno, yo no sé si yo realmente soy parte de la iglesia, yo no sé si yo tengo el Evangelio. Bueno, ve por todas estas partes y hazte la pregunta. ¿He confesado yo a Cristo Jesús? Y hazte la última pregunta. ¿Le sirvo yo a Él? ¿Él ha cambiado mi vida? Y ahora yo voy en otra dirección. ¿En algún punto de mi vida hubo un cambio de corazón? Porque si no, todavía necesitas el Evangelio. Y nosotros también, los que vivimos la vida, cada día necesitamos el Evangelio. Porque ¿quién es perfecto? Todos los días nosotros pecamos, ¿no? Todos los días necesitamos recurrir a la cruz. ¿Sabe que esta semana alguien hacía una pregunta en uno de los videos que estaba viendo ahí en Facebook y decía, ¿por qué Dios permite la maldad en el mundo? Se le preguntó a uno de los teólogos que estaban sentados ahí. Y luego este hombre dijo, ¿por qué no hacemos otra pregunta mejor? ¿Por qué Dios permite la misericordia en el mundo? Porque Romanos dice que todos somos pecadores. O sea, todos somos malos, pero Dios, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, decidió mandar a Cristo Jesús para morir por nosotros. Entonces, ¿por qué Dios permite la misericordia? Es la pregunta que deberíamos estar haciendo. Otra cosa que él mencionó es que hay gente que dice, ¿por qué Dios permite que a las personas buenas le pasen cosas malas? Y este hombre respondió, la única vez que a una persona buena le ha pasado una cosa mala, sucedió en la cruz, con Cristo Jesús. Y la culpa fue nuestra, de los seres humanos. Así que la única vez que a alguien bueno le ha pasado algo malo, fue en la cruz y fue nuestra culpa. Ese es el Evangelio, que en su misericordia Dios mandó a Cristo Jesús para que Él pagara y se sacrificara por nuestros pecados. Por eso ahora nosotros le servimos, ya no por temor de que vamos a tener una vida en el infierno, pero ahora le servimos por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, esa es la base de la vida cristiana. Pero veamos qué sigue después de que Cristo Jesús está compartiendo el Evangelio allí en el templo. Se acercan aquellas personas que han estado siguiendo a Jesús por todo el camino. Y ahora dice que los sacerdotes, los escribas y los ancianos le preguntan a Jesús, ahí mismo en el versículo 1, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le dicen a Jesús, Jesús, ¿quién te ha dado permiso a ti de estar enseñando aquí en el templo? Y entonces Jesús va a responderles después y vamos a ver cómo le responde. Pero esta semana veía también, ya se han de pensar de que paso todo el día ahí en las redes sociales. Pero sí, estaba viendo otro video y había un hombre que es muy famoso en México y él fue a una iglesia católica, pero él tiene muchos fans. Entonces dentro de la iglesia estaban siguiendo a este hombre
de tal manera que se acumuló tanta gente que vinieron las autoridades de la iglesia y le dijeron, mira, no puedes estar aquí dentro de la iglesia, por favor salite porque hay mucha gente buscándote. Y él dijo, bueno, es la primera vez que alguien me corre de la iglesia. Y eso fue lo que estaba pasando con Jesús. Jesús ha estado caminando, él ha hecho muchos milagros, tiene mucha fama, ha llegado al templo y ahora está enseñando ahí en el templo. Y lo que le preguntan los sacerdotes, los escribas, los que están encargados del templo es, ¿quién te dio autoridad a ti para que estés aquí enseñando? Entonces, Jesús está ahí enseñando el evangelio y hay demasiada gente alrededor. Y ahora Jesús va a responderle a estos hombres. Y ustedes saben cómo responde Jesús, ¿verdad? Jesús es un genio para responder. Viene él, sabe que los líderes religiosos no aceptaron el bautismo de Juan. O sea, Jesús va a responder con algo totalmente diferente, pero es para que ellos queden con la boca cerrada. Él les dice a ellos, sabiendo de que los líderes religiosos, los judíos, no aceptaron el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento de pecados, porque recuerdan, los fariseos se sentían los más grandes, ¿no? Los que no necesitaban perdón. Entonces ellos no iban a ir con Juan y decir, sí, nosotros vamos a bautizarlos para perdón de pecados. Ellos no aceptaron ese bautismo, pero la gente había aceptado el bautismo de Juan. Y muchos iban, dice la escritura, a bautizarse con Juan para perdón de pecados. Entonces está dividido. Los líderes no aceptaron el bautismo de Juan, los seguidores, las personas comunes sí. Entonces van y Jesús va a hacer la pregunta, el versículo 4 dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Es como una jugada de jaque mate ahí de parte de Jesús. Y ellos, el versículo 5, dice que ellos tenían una discusión para analizar lo que Jesús les había preguntado y luego darle una respuesta a Jesús. Entonces vienen ellos, se reúnen, están hablando ahí, ¿qué decimos? Mira que esto puede pasar. Y de repente volteaban quizás a ver a Jesús para ver si la gente todavía estaba ahí. Y se ve la discusión, el grupo, bien obvio. Y luego Jesús, ellos piensan y dicen, si decimos que el bautismo era de Dios, Él nos va a decir que por qué no lo aceptamos. Y luego, si nosotros decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, la gente nos va a apedrear, porque es como Juan era considerado como un profeta enviado de parte de Dios. Así que ellos dijeron que no sabían para no meterse en problemas. En el versículo 7. Y mire lo que dice el versículo 8. Jesús entonces les dijo, yo tampoco les voy a decir lo que ustedes me están preguntando, si ustedes no me responden la pregunta que yo les estoy haciendo. Wow. Y esta escena se va a repetir vez tras vez la última semana de la vida de Jesús. Los líderes religiosos haciendo preguntas, tratando de encontrar alguna falta en Jesús para poder arrestarle y matarle. En los siguientes versículos, en el mismo capítulo 20, vemos de que los hombres están tratando de agarrar a Jesús en cualquier discusión y le preguntan, ¿en el cielo nos vamos a casar o no nos vamos a casar? Y la pregunta es más específica, ¿no? Si una mujer se casó con varios hombres porque los hombres fueron muriendo, ¿de quién va a ser ella esposa en el cielo? ¿Verdad? Ellos están pensando mucho en comparando las cosas que pasan en la tierra con la vida que nosotros vamos a tener en el cielo. Y también ellos están muy preocupados por las cosas de la tierra. Le preguntan, Señor Jesús, ¿debemos dar al César los impuestos? Y Jesús responde también, ¿no? Dar al César lo que es del César, al Dios lo que es de Dios. Y Jesús va haciendo eso, dejándolos a ellos sin palabras, de tal manera que no podían acusarle. Y después tienen que contratar a unas personas, a unos espías, dice ahí, para que siguieran a Jesús todo el tiempo y para poder arrestarle. Después de esa conversación con los líderes religiosos, ahora Jesús se va a dirigir al pueblo y va a hablar acerca de esos líderes religiosos. Les va a contar una parábola y quiero que usted lea conmigo los versículos 9 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 17.
Dice el versículo 9, y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió a un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Vamos al versículo 12. Volvió a enviar un tercero, y a este también lo hicieron y lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, ¿qué dice? Lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Mira el versículo 16, dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y ellos oyeron esto y dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular. Es piedra angular, se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Entonces vamos a ver qué significa esta parábola, una breve explicación. El hombre que plantó una viña simboliza a Dios mismo. La viña simboliza el reino y las bendiciones que Dios da a aquellos que obedecen su pacto. Entonces, los labradores son los líderes de Israel. Estos no eran dueños de la viña, pero se creían dueños de la viña. Porque cuando el Señor, dueño de la viña, manda a traer fruto, Él era el dueño de la viña, manda a traer fruto, y ellos comienzan a matar a aquellos siervos que van para traer fruto. Entonces, ellos simplemente trabajaban ahí. Los 3 sirvientes que murieron a manos de los labradores simbolizan a los profetas que habían sido enviados por Dios a través de todos los tiempos al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacían con los profetas en el tiempo antiguo? Si usted lee ahí, perseguían a los profetas, los odiaban. Decían, porque ¿qué hacían los profetas? Bueno, decían: va a venir juicio para Israel, ustedes van a ser condenados por no seguir a Dios, por no ser fieles al pacto. Entonces, ¿cómo actuaba el pueblo? Odiaban a los profetas de tal manera que los perseguían. Entonces, esto es lo que significa estos hombres, siervos que son matados a manos de los labradores, quienes eran o simbolizan en la parábola, simbolizan en la parábola a los profetas, o a la gente de Israel, perdón. Entonces, el hijo de la historia, recuerden, después de mandar a estos labradores, él manda al hijo, ¿no? ¿Y quién representa? Pues es muy obvio, Cristo Jesús es el hijo a quien se envió. Pero observe lo interesante de esta parábola, cuando el dueño de la viña, quien es Dios, ha mandado a estos siervos, quienes fueron los profetas que murieron a manos de los labradores. El dueño de la viña se pregunta ahora y dice: ¿qué haré? ¿Qué más haré ahora? ¿Qué puedo hacer? Si ya yo mandé a todos estos y los han matado, ¿qué más puedo hacer? Interesante que el dueño de la viña envía finalmente a su hijo. Estos hombres son algo ingenuos porque dicen: este es el hijo, este es el heredero, vamos a matarlo para que nosotros nos quedemos con la herencia del dueño de la viña. ¿No les parece que son algo un poquito tontitos, verdad? Ellos, porque piensan que al matar al heredero, ahora el padre del heredero va a darles a ellos parte de la herencia. Entonces ellos creen que el padre
va a darle la herencia a aquellos que mataron a su hijo. Y no es así. La gente piensa de manera ingenua aún ahora, ¿no? Nosotros vemos a personas que rechazan al hijo, pero piensan que ellos van a tener entrada en el cielo y tener un lugar con el Padre. Bíblicamente eso no existe. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Cristo Jesús. Jesús es el único camino al Padre. No podemos nosotros ignorar que el único camino que nosotros tenemos hacia el Padre es el Hijo que murió por nosotros. Así que no debemos ser personas ingenuas como fueron estas personas que piensan que van a tener acceso al Padre matando al Hijo. Entonces, no sé si se recuerdan la semana pasada o 2 semanas atrás en el capítulo 19 que dice que cuando el hombre noble se fue a una ciudad lejana, dice, y luego vino ya con el reino, que los ciudadanos malvados que lo rechazaron, recibieron toda la ira de Dios. El hombre noble del cual hablamos en el capítulo 19, a esos hombres malvados que no querían que él regresara con su reino, les dijo, mátenlos ahora a todos esos ciudadanos delante de mí. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios es un Dios justo, que Dios va a traer justicia un día y todos aquellos que rechacen al Hijo recibirán la ira completa de Dios. Así que no podemos ignorar que estos pasajes están hablando de un día de juicio que vendrá en el futuro para todos aquellos que decidieron rechazar al Hijo de Dios. Ahora nos ponemos a pensar nosotros y decimos, quizás Israel se equivocó, porque Israel rechazó a Jesús. ¿Sabe que ahora también Israel, ya no tenemos a Israel como antes, pero ahora hay muchas personas que también siguen rechazando al Hijo de Dios, siguen rechazando a Dios, aun cuando ellos tienen acceso a nuestro Dios verdadero. Y debemos tener cuidado de rechazar a Dios, porque nadie que rechaza a un Dios santo va a salir sin tener el castigo que merece. Nuevamente se presenta aquí sobre unos hombres que mataron al hijo. En el versículo 14 hace la pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? Y el versículo 16 dice, vendrá, destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que aquellos que rechazaron a Jesús, el pueblo de Israel rechazó a Jesús, ahora los gentiles iban a recibir la bendición de Dios porque Israel había rechazado al Hijo. Entonces, mire lo que dice el comentario exaltando a Jesús. Nadie puede rechazar a los profetas de Dios o a su Hijo y pensar que no pagarán por eso. Todos sabemos que la era de los profetas ya terminó, ¿verdad? Pero aún el Hijo sigue haciendo la invitación para muchas personas, para que las personas puedan tener una relación con Él. Y muchas personas hoy siguen rechazándole. Lastimosamente recibirán las consecuencias catastróficas de rechazar a Dios. Entonces, cuando la gente escuchó a Cristo Jesús decir, bueno, como ustedes no recibieron al Hijo, entonces la bendición se va a dar a otras personas. Ellos respondieron, nunca suceda tal cosa. Entonces ahora Jesús va a citar Salmos 118, 22, donde dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquella piedra importante que había sido rechazada, era la piedra que ustedes debieron tomar para construir sus vidas. Pero no, la rechazaron. ¿Sabe que hace algunos días mi familia rentó un local y ese local allí en Honduras tenía un arco y en medio, ese arco estaba hecho de piedras y en medio tenía un ángulo así? Y cuando se construyó ese edificio,
esa piedra con ese ángulo así quedaba exactamente ahí, de tal manera que las piedras que iban en este sentido traían toda su fuerza hacia esa piedra que era la más importante, y por eso ese arco podía mantenerse en pie. La manera como construían en el tiempo antiguo no era como ahora, de que nosotros ponemos la base, ¿verdad? Hacemos los agujeros en el suelo y hacemos algo que se llama la zapata, son los zapatos de la casa, y luego sobre esas bases se construye la casa. ¿Saben lo que hacían en el tiempo antiguo? En el tiempo antiguo se agarraba, se iba a un terreno y se encontraba en ese terreno una piedra gigante. Cuando encontraban esa piedra gigante, lo que hacían es que con ayuda de otros hombres comenzaban a poner otras piedras a la par de esa piedra gigante que estaba en el terreno. Y luego esa piedra podía estar en una esquina y luego hacían otra pared para aquí, otra pared para aquí, pero todo iba sobre esa piedra. De tal manera que ahora estas dos paredes, si era un cuadro, estaban en esa roca grande. Las otras dos paredes estaban en las otras dos, descansando sobre las otras dos paredes, pero al final todo descansaba sobre una sola roca. Entonces se edificaba con una sola base, una piedra gigante que iba a sostener todo el edificio. Cristo es la piedra más importante que fue rechazada por los judíos, sobre la cual ellos debieron construir sus vidas. Tenemos muchas enseñanzas acerca de construir nuestra casa sobre la roca, ¿no? Hasta hay una canción que cantan los niños: construye su casa sobre la roca. Pero rechazamos nosotros muchas veces a esa piedra que es la más importante sobre la cual nosotros debemos construir nuestras vidas. Entonces, los judíos siguen esperando todavía a esa piedra que iba a venir un día. La piedra angular se llama. Lastimosamente, la piedra que desecharon los edificadores, esa fue la piedra que era la más importante, la cual es cabeza del ángulo, que sostiene todo. Ojalá que nosotros seamos inteligentes y que no rechacemos a esa piedra importante y construyamos sobre Cristo nuestra vida, porque Cristo Jesús es la única fuente de salvación, la roca que puede sostenernos a nosotros en el día de juicio. El peligro, queridos hermanos, es latente, porque el fallar en reconocer a Cristo traerá consecuencias graves. Dice el versículo 18: todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. ¿Sabe que cuando se hace una construcción seria, se sacan unas muestras de concreto para saber si la construcción quedó con la resistencia que se había planificado? Así que después de varios días vienen y toman esas muestras, que son unos cilindros, y lo meten en una máquina que lo comprime para que ese cilindro falle y se sepa ahí cuánto resistencia tiene el concreto que se puso en la edificación. Entonces era interesante cuando nosotros veíamos cómo se destruían esos cilindros, porque después de que fallaba o se rajaba, después muchas veces explotaba y quedaba totalmente como polvo, algo pulverizado. Es básicamente la idea de lo que dice: cuando esa piedra caiga sobre aquellos que no le recibieron, serán pulverizados totalmente. Toda la ira de Dios sobre las personas que decidieron ignorar la única fuente de salvación, quien es Cristo Jesús, la piedra más importante. Así que es interesante cómo Jesús viene a ser nuestra salvación, y Él está constantemente dándonos a nosotros oportunidades para ponerlo a Él como el centro de nuestras vidas, como la piedra angular. ¿Sabe qué es interesante? Esta semana hacía una tarea y tenía que leer todo el Apocalipsis, y en los primeros 3 capítulos se mencionan de 7 iglesias
7 iglesias a las cuales se les habló y que se les dicen diferentes cosas. Se les dicen buenas cosas a algunas y cosas negativas a otras. Decía, yo he visto tus obras, se le decía a una, yo he visto que tú eres diferente, pero tengo contra ti algo. Pero es interesante que cuando a estas iglesias se les dice, tengo contra ti algo, a una se les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, a otros se les dice, tengo contra ti que has dejado que falsos profetas estén dentro de la iglesia, a otras se les dice, por cuanto no eres frío ni eres caliente, yo te vomitaré de mi boca. Pero en cada vez que se muestra juicio, allí en estas iglesias en Apocalipsis se dice, te aconsejo que te arrepientas. Dios no manda juicio sin dar la oportunidad de arrepentirse. Así que hoy tenemos nosotros la oportunidad de escuchar el Evangelio. Hoy nosotros tenemos la oportunidad después de salir de aquí y predicar el Evangelio. Porque si el juicio de Dios va a venir sobre esas personas, ojalá que Dios nos dé la oportunidad a nosotros de decirles que todavía hay una esperanza, que todavía hay una esperanza de arrepentirse. Entonces, va a haber juicio, pero Dios también le da la oportunidad a las personas de que arreglen la paz con Él. Y la única manera es mostrando arrepentimiento, creer en el Evangelio, escuchar ese mensaje para poder ser salvo. Y nosotros tenemos ese mensaje. Así que el mensaje para nosotros hoy es reconocer el pecado que hay en nuestras vidas, reconocer que necesitamos arreglar nuestras cuentas para con Dios, quien es la roca de nuestras vidas. El llamado para nuestras vidas es ser como Jesús. Así que ojalá que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Hay una canción que dice que cuando tú vengas, Señor, tú me encuentres haciendo tu voluntad. Ojalá que el Señor en los últimos días de nuestra vida en esta tierra, si es que el Señor viene antes de que muramos, nos encuentre predicando el Evangelio tal como Él estaba haciendo en los últimos días de su vida. Los líderes religiosos preguntan en los versículos 19 a 26 acerca de si ellos deben dar tributo al César. Les dije que de los versículos 27 al 40 ellos están hablando de quién va a ser esposa, la mujer que tuvo diferentes esposos. Y estos hombres están muy preocupados por las cosas de aquí, de la tierra, y piensan que el cielo va a ser como las cosas que pasan aquí en la tierra. Pero el cielo va a ser algo totalmente diferente, algo inexplicable. Nosotros debemos anhelar esas cosas que son eternas y pensar de que hay algo más que esta vida aquí, que hay un mensaje que predicar para que personas se arrepientan y puedan estar con nosotros allá en el cielo. Ojalá que el Señor pueda motivarnos hoy para poder tener valor y ponerle a Él como la cosa más importante en nuestra vida, como esa piedra angular que dirige nuestras vidas y nos dice qué debemos hacer cada día.